Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con el desarrollo de la jornada. Yo no me voy a extender mucho en la presentación de lo que va a suponer esta ponencia, simplemente leer el enunciado y presentar a los que van a participar en ella, entre otras cosas porque veis que vamos horrorosamente mal de tiempo y en todo caso vamos a ver cómo lo suplimos. La siguiente ponencia se basa sobre el modelo de cuidados, retos de la protección a la dependencia, la atención centrada en la persona y desinstitucionalización, que me trabo todas las veces, y en todo caso contamos para presentarla a las dos compañeras que tengo, en este caso a la directora del INSESO que tengo a mi izquierda, que es Maite Sancho Castillo, que es la actual directora del INSESO, como os decía. Es licenciada en Filosofía de la Unidad Complutense y ha realizado un máster en Gerontología Social en el mismo centro. Ha dedicado gran parte de su carrera, más de 30 años, a trabajar como funcionaria en el INSERSO, convirtiéndose en un referente en este momento en el campo del envejecimiento. Ha desarrollado roles importantes como la dirección científica de Matía, Instituto Gerontológico y la vicepresidencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. También ha sido experta para la COE y el Consejo de Europa. Fue reconocida por la ONU entre las 50 líderes mundiales que más han contribuido a transformar la sociedad para envejecer mejor. Como os decía, es directora general del INSERSO desde diciembre del 2023 y le cedemos la palabra para que diga cualquiera. ¿No? ¿Sí? Vale, aquí sí, ¿no? Bueno. Vale, y voy a coger esto. Nada, no hace falta que os diga que es un auténtico gusto y placer encontrarme con vosotras y vosotros y sobre todo porque estamos en un momento en el que necesitamos documentar y corroborar que hay gente mayor como las que están aquí y como los que estamos en la mesa, excepto Gema, que es una niña, pero los demás somos ya setentones y por lo tanto necesitamos mucho el papel y la conciencia de que estamos en un momento de cambio muy importante en lo que se refiere a la vejez, a todo, obviamente, pero no vamos a entrar en el resto de tragedias que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero sí en nuestro papel y en nuestra evolución, que creo que es esencial tenerla en cuenta. Y en ese sentido, pues yo quería hacer unos comentarios sobre las tendencias, ¿no? Cómo está cambiando, por qué somos tan diferentes a nuestras madres y padres y no digamos nada a nuestras abuelas y abuelos, ¿no? O sea, cómo esto ha ido a una velocidad meteórica y cómo determinadas situaciones que además se instalan en nuestra sociedad tienen que dirigir las políticas públicas y tienen que dirigir también la evolución de las ideologías y otras cuestiones. Pero yo me voy a meter en las políticas públicas, que es mi función en este momento, ¿no? Y yo creo que no podemos olvidar, creo que ayer la Secretaría de Estado hizo algún comentario sobre los temas de soledad, pero yo no lo voy a enfocar desde la soledad, sino desde lo que se llaman los hogares unipersonales, es decir, las personas que viven solas. De esas, unas se sienten solas y otras no. Yo lucho porque la mayoría no se sientan solas, se sientan bien y seamos capaces de gestionar el estar solos y solas porque es nuestro futuro. Entonces, esto es importante porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pues formaremos parte de esa especie de gran colectivo en las que prácticamente la mitad de la población va a vivir solo o sola. Ya sabéis que de la población hay 4 millones y pico, casi 5 millones de personas que viven solas, de las cuales la mitad son mayores de 65 años y de esas, cuanto más avanzada edad, pues el perfil que es de preocupar, en mi opinión, y que podemos discutir, es el de esas personas que tienen mujeres en un 70-75%, por esto de que las mujeres somos enfermas pero eternas, por lo tanto, pues somos viudas también en el futuro, ¿no? Aunque esto está cambiando.
bastante, y os lo voy a comentar. Pero esto es ese perfil de mujer con una pensión mínima que vive en un tercero sin ascensor y que tiene más de 75-80 años. Ese es el perfil que yo diría que exige nuestra atención. El perfil de la mayoría de los que estamos aquí, pues hombre, nos toca aprender a gestionar la situación que vivimos y tenemos en este momento competencias para hacerlo. En ese otro perfil las cosas se ponen bastante más difíciles. El otro elemento que creo que es bueno, y sobre todo porque aquí hay bastantes hombres, cosa que es poco frecuente en este tipo de foros, es esto que llamamos la masculinización de la vejez. Es decir, cada vez hay más hombres que viven más años. Las mujeres también vivimos más años, es decir, que no es que las mujeres vivamos menos años, vivimos más años todavía. Estamos, yo creo que en muy poco tiempo estaremos en una esperanza de vida que rondará los 90, lo cual se dice pronto, pero sí hay un mayor número de hombres que sobreviven, porque se cuidan más, fundamentalmente, y tienen mejores hábitos, ¿no? Y también porque se relacionan, que sabéis que el tema de la relación y de la generación de red es uno de los indicadores donde hay más evidencia científica para saber que es básico en la longevidad. Es decir, personas que tienen red social viven más y viven mejor, por decirlo de una manera muy burda, que luego se podría avanzar en ella, pero es así. El otro elemento, hemos construido un sistema con ahínco, ¿no?, muy basado en un modelo institucional, en lo que es los modelos residenciales. ¿Qué quieren las personas? Hace 40 años que estamos preguntando a las personas mayores, ¿a ti dónde te gustaría vivir aún cuando necesites ayuda? Y ya sabéis dónde quieren vivir, dónde queréis vivir vosotras y yo, ¿no?, que es o en mi casa o en mi entorno cercano. Y no me gusta un modelo institucional, no me gusta ir a vivir a una residencia, y sobre todo las que seguro que muchas y muchos de los que estamos aquí conocéis, ¿no?, que son muy institucionales, donde todo está decidido, te lo dan todo hecho y tú pintas muy poco en tu plan de vida. Pintar poco y quitar el significado a tu vida tiene unos efectos nefastos sobre las personas, como podéis imaginar. A su vez sabemos que, y hemos estado hablando de la gran preocupación que tenemos algunos, entre los que yo me encuentro, por esto de la guerra entre las generaciones, porque está tomando una fuerza muy preocupante, y una de las razones es porque nuestras viviendas son en propiedad, son nuestras, en un 80-85%. Esto es muy importante. Y es lo que está generando, en un momento en que la crisis de la vivienda, ya sabéis cómo está, pues está generando un rechazo muy importante entre las generaciones jóvenes hacia los mayores. Es decir, desviamos la responsabilidad pública, desviamos las políticas públicas al enfrentamiento entre las personas. Es decir, a las que yo llamo políticas yoístas, ¿no? Yo miro por mí y por lo tanto no te quiero a ti porque me estás quitando mi vivienda. Muérete pronto y así heredo yo tu vivienda. Esto se está verbalizando tal cual como lo digo yo, ¿eh? Quiero decir que esto no me lo estoy inventando. Esto lo he oído en la radio hace 5 días, de gente de mucha potencia intelectual. Con lo cual, este es un tema a tener en cuenta. Siempre, y no voy a hablar de él, pero siempre desde el acercamiento, el consenso y la documentación de todo lo que aporta la generación de 65 y más años, que ya sabéis que somos 10 millones de personas, a la construcción de una sociedad del bienestar, no a la destrucción de esa sociedad a través de ese enfrentamiento. Creo que esto es un tema clave. No nos toca pegarnos con los jóvenes, todo lo contrario, porque nunca nos hemos pegado con ellos. Estamos siempre a su lado y estamos ayudándoles en todo lo que podemos, como madres, como padres, como vecinos y como lo que se pase por delante, cuidadoras, cuidadores y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, por lo menos en lo que a mí compete del Inserso, vamos a intentar visibilizar esto. Es decir, que no solo se hable de lo bien que vivimos, que hay de todo, como bien sabéis, sino que se hable de lo mucho que aportamos socialmente, porque aportamos. Eso nos lo tenemos que creer también nosotros, ¿no? También tenemos una sociedad de mayores, como la que está aquí, con mejor nivel, ¿no? Mejor nivel
socioeducativo, no solo económico, sino una generación que también vamos a exigir más, porque ya no somos la primera generación que no ha vivido guerra y que hemos accedido además fundamentalmente a la educación, cosa que nuestras madres y padres no pudieron acceder a ella, ¿no? Por lo tanto, somos también una generación más exigente, ¿eh? Y esto es importante. Y luego hay otro elemento que no se suele citar y que yo le doy muchísima importancia, que es este crecimiento muy importante, muy grande, de personas que son muy mayores, en torno a los 85 años, y que tienen cierta fragilidad, pueden tener hasta 2 o 3 enfermedades crónicas, pero que no son dependientes. Y por lo tanto están en un limbo que no acceden a nada. Ni tienen apoyos porque no tienen una calificación de dependencia, pero están muy frágiles y que si ahí no intervenimos y no aplicamos políticas públicas de prevención, pues esas personas se entrarán en una situación de dependencia cuando eso se podía haber evitado. Digo elementos que creo que son los que construyan tendencias, y de esas tendencias pues salen estos perfiles, que son personas más formadas, más informadas, que se cuidan, que nos cuidamos. Esto es un elemento clave, absolutamente clave. Quiero que sepáis que en el índice europeo de envejecimiento activo, en este caso es de un estudio del País Vasco que tiene todavía más políticas de autocuidado, pero estamos en el segundo o tercer lugar de Europa como población que hace ejercicio. Hay un porcentaje altísimo de personas mayores que hace ejercicio diariamente y que se cuida. Y esto es lo que está siendo definitivo en la llamada longevidad, en vivir más años. Si alguien no se lo cree, haga el favor de creérselo ahora mismo. Que moverse es muy importante, porque moverse, aún a los 90 años, yo puedo generar masa muscular. Por lo tanto, no me voy a quedar, pues como ya sabéis que nos quedamos cuando tenemos 90 años, ¿no? Pues eso, vamos a intentar mantenernos lo mejor posible. Y la autonomía. Yo creo que somos generaciones ya que defendemos y deseamos autonomía. Autonomía como capacidad de decisión frente a dependencia. Venimos de sociedades muy dependientes, especialmente las mujeres. Yo he oído tantas veces en los círculos de mujeres mayores que ya no están, o sea, de nuestras madres y padres, hasta cierto orgullo de la dependencia de los hijos, en el sentido de que mujeres viudas que se van a tomar su café y dicen, no, yo no hago esto porque mis hijos no me dejan, ¿no? Por supuesto, si me echo un novio, ya, bueno, mis hijos no me dejan bajo ningún concepto, luego esto está prohibido. Esto era así, y seguro que mucha de la gente que estáis aquí lo habéis vivido con vuestras madres y padres o los entornos cercanos. Esto se ha acabado, y las sociedades actuales y todos y todas, sobre todo las que estamos aquí, pues esto ya no. Esto nosotros estamos reclamando un proyecto de vida propio, y eso es esencial para nosotros. Por lo tanto, las elecciones importan. Todo esto que se llama la personalización y que se llaman también los enfoques centrados en las personas y no en las tareas, por ejemplo, ¿no? Sino que yo como persona necesito ser identificada como tal y respetada como tal, con mi dignidad, con mis elecciones y con mi sentimiento de pertenencia a unas cosas y a otras no. Por lo tanto, el diseño que tenemos de recursos y de servicios deja mucho que desear en estos aspectos. Bueno, sabéis que estamos con... Es que voy a comentaros así como 4 cosas un poco sueltas, pero veréis que no son tan sueltas, que están todas relacionadas. Estamos con una reforma de la ley de dependencia, que imagino que la mayoría de los que estáis aquí conocéis al menos algo, ¿no? Y sabéis que eso fue en el año 2006 un paso histórico, puesto que reconoce el derecho a los cuidados como un derecho subjetivo pleno. Eso quiere decir que yo puedo reclamar en los tribunales, que a mí lo que me extraña es que se reclame tan poco, la verdad, puedo reclamar el derecho a determinadas prestaciones o servicios si tengo un grado de dependencia alto. Yo creo que ese fue la gran revolución en relación a los servicios de atención a personas que necesitan apoyos.
Y ahí veréis cómo hay otra reflexión que es la de dónde partimos, ¿no? Y por qué a veces estamos, aparte del asunto de la financiación, que es obvio, ¿no? Y comentaremos, pero de dónde partimos para estar donde estamos, ¿no? Yo creo que en este momento hablar de dependencia, ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Hace 15 años no sabían a qué se refería la dependencia, qué era eso. Entre otras cosas, porque la dependencia se dirimía en el entorno doméstico, en el entorno familiar, y por lo tanto ahí éramos las mujeres las que hacíamos frente a todas las situaciones de necesidad de cuidados, y por lo tanto esa demanda de servicios que la UGT, y en este caso la representante que tenemos en la comisión ejecutiva, que es Gema, es cual martillo pilón, está todo el día pidiendo la presencia de servicios profesionales, con toda la razón, obviamente. Pero partimos de eso, partimos de que la dependencia, la necesidad de cuidados, los cuidados en general, estaban en el ámbito de la intimidad. No sé, ni siquiera recordaréis cuando en determinados ámbitos rurales a las personas con discapacidad prácticamente no se les sacaba a la calle. Estaban medio escondidas, no totalmente, pero en algunos casos muy escondidas. Esto afortunadamente ha cambiado, ¿no? Y la situación de los cuidados, unido a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, al mundo de trabajo, ha hecho que se socialice el sentimiento de la dependencia, no el sentimiento de las situaciones de dependencia. Esto es esencial en el cambio. Y es ahora cuando ya todo el mundo sabe que puede tener un familiar, que puede ser mayoritariamente, va a ser mayor, pero también puede tener otra edad a través de una discapacidad que necesita cuidados y apoyos. El que los recibe, sobre todo, y sigue recibiéndolos en el entorno familiar, pero que tiene un apoyo profesional que aspiramos a que sea cada vez mayor y cada vez mejor, de mejor calidad. Ahí estamos. Pero estamos en modelos familistas todavía. La familia tiene muchísima potencia, para bien y para mal, ¿eh? Yo diría que para bien en la mayoría de las ocasiones, y a veces pues para mal en el sentido de querer solucionar, y esto, insisto, en los ámbitos rurales, porque lo veo a día de hoy todavía, como todavía está mal visto en algunos sitios que venga un auxiliar de ayuda a domicilio a atender a una persona que está en situación de dependencia. Todavía los vecinos, ¿no?, en determinadas zonas todavía se ve como algo, no tiene una hija, ¿no? La hija es la que tiene que hacerse cargo de esto, que viene aquí nadie de fuera, bueno, estas cosas, ¿no? Esto sucede a día de hoy, yo lo estoy viviendo en un pueblo de la provincia de Burgos, ¿no? Es así, ¿eh? Entonces, eso, estamos en periodo de transición, pero todavía tira mucho el modelo feminista. El otro gran error es pensar que las personas mayores son un colectivo homogéneo, ¿eh? Dentro de las personas mayores, como bien sabéis, estamos varias generaciones y en muchas ocasiones nos encontramos generaciones, especialmente de mujeres, en torno a los 60 años, que cuidan a sus madres de 90 años o padres, mayoritariamente madres, que realmente están representando dos generaciones y dos situaciones totalmente diferentes. Y estamos en el mismo saco, ¿no?, por decirlo así. Es uno de los errores más grandes que se cometen en las políticas de envejecimiento. Pensar que los mayores son todos iguales. Son los mayores, ¿no?, como una especie de bloque que solamente le gusta ir a Benidorm, ¿no?, por decirlo de una manera estereotipada. Pero realmente es que vivimos en una sociedad donde la vejez sufre la mayor de las enfermedades, que son los estereotipos y los edadismos, ¿no? El pensar que todos pensamos que todos queremos tal, no nos enteramos de nada, estamos medio sordos, tú llegas a una tienda y alguien te grita y dices, ¿y por qué me grita este, no?, para pedir el pan? Bueno, porque soy mayor, entonces voy a suponer que es sorda, ¿no?, o que no oye, o este tipo de cosas, ¿no? Esto que llamamos los microedadismos, que son los que construyen las sociedades y que tienen una importancia enorme, porque eso te devuelve una conducta muy infantilizada por parte del que se relaciona contigo, grave peligro, porque detrás del infantilismo están los malos tratos. Yo primero te pongo aquí abajo, te pongo como si tuvieras 4 años y luego te trato como quiero. De lo que estoy hablando de la evidencia científica, no me lo he inventado, ¿eh? Esto es así. Primero la falta de consideración de este grupo de población y luego vienen los tratos inadecuados, que son a montones, como os podéis imaginar.
No estoy hablando de ese maltrato que sale en el periódico, ¿no? De ese maltrato de violencia. Eso afortunadamente pues no es muy grande, ¿no? Es pequeño, más bien, en relación a otros, pero sí del trato cotidiano. Y en el trato cotidiano yo creo que muchos lo habréis visto, yo muchísimas veces, y realmente hay que combatirlo, que no es nada fácil. Bueno, es un poco todo este asunto, ¿no? El que además nos enfrenta con un sistema de cuidados que efectivamente está consolidado. Y ahora podréis ver que estamos más o menos en un nivel de desarrollo parecido al de otros países de Europa en cuanto a sistema de servicios, que no modelo, pero a cobertura de servicios, y etcétera, ¿no? Pero yo lo llamo esto de modelos pasados para necesidades actuales, porque son modelos que se diseñaron en el año 80, en los años 80, yo participé en todo eso con una ilusión tremenda, y ahora me doy cuenta cuánto me equivoqué, ¿no? Muchísimo, pero bueno, ahora toca el cambio, por eso estamos en un cambio de reforma de ley, ¿no? Porque, bueno, pues eran modelos muy paternalistas, muy asistencialistas, muy institucionales. La única salida prácticamente que ofrecíamos era una residencia que encima estaba en aquel momento a 400 kilómetros, ahora no, pero antes sí, era así, y el servicio de ayuda a domicilio era una cosa bastante escasa todavía y muy poco profesionalizada. Esto es en lo que estamos, en estos cambios, ¿no? Hay mucha tecnología ahora. Otra recomendación que yo no me cansaré de haceros es, por favor, no os bajéis de las tecnologías, porque es un error craso. O sea, las tecnologías, si alguien las necesita y nos afectan diariamente, pero nos van a afectar absolutamente, somos los mayores, ¿eh? Entonces, no os bajéis. Los que no sabéis, aprended y estad siempre, yo digo, en pie de guerra con este tema, porque no hay cosa peor, y yo veo y estoy rodeada de amigos y amigas jubilados, universitarios y todo, y que no han vuelto, y dicen, no, eso ya no es para mí. Digo, pero ¿cómo que no es para ti? Si dentro de 4 días vamos a tener un médico solamente por la pantalla. Es muy fácil que eso sea así. Vamos a poder acceder a tecnologías que nos van a facilitar la vida. No nos bajemos de esto, ¿eh? Y procuramos, hombre, no hace falta que seamos el súper, pero hombre, necesitamos manejar bien las tecnologías, o suficientemente. No nos bajemos de eso, que es un peligro. Y luego, pues estamos en un país que tiene poca coordinación de los sistemas sanitarios y de los sistemas sociales y comunitarios. Aquí cada uno va a su camino y a su bola, y nos cuesta mucho encontrarnos, ¿eh? Caminamos, yo siempre digo que vamos por caminos paralelos, el sistema de salud y el sistema de servicios sociales, pero que se encuentran muy poquito, cosa que es otro enorme error y que estamos intentando avanzar. Mañana mismo tenemos un segundo o tercer encuentro sobre cómo ir juntos, porque ir juntos va a favor de las personas que necesitan servicios sanitarios y sociales. Y de la financiación, pues yo solamente os enseño 2 cosas. Uno es el gasto en cuidados de los países de la OCDE, que ahí lo tenéis, y veréis que, si puedo apuntar, que no apunta. ¿Sí apunta? No le veo. Sí, estoy con la lucecita, pero lo que no veo es cómo lo apuntáis. Bueno, España está hacia abajo, ¿eh? Míralo, ya lo vi, perdonad. Aquí tenéis España, ¿eh? Aquí tenéis España, aquí está la OCDE. Obviamente no vamos a aspirar a ser estos países porque nos falta, yo qué sé, unas distancias siderales, ¿no? Pero, hombre, nos podíamos acercar aquí, ¿no? Porque el acercarnos aquí, en realidad veréis que en materia de servicios, por ejemplo, pues sí nos acercamos. Pero claro, nuestros servicios no son de la misma calidad, evidentemente, porque no llegamos al 1% del Producto Interior Bruto dedicado a los cuidados. Y esta es otra de las grandes peleas, otro de los grandes retos en los que yo creo que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y además en los que yo creo que la apariencia, y miro a Gemma, de enfrentamiento entre administraciones y entre agentes sociales y demás, es un grave error, porque creo que todos estamos de acuerdo en que esto
no puede seguir así. Esto hay que cambiarlo. Este año hemos hecho unos presupuestos muy optimistas, que me reservo los comentarios porque ya lo veremos en los periódicos, qué va a pasar con ellos, pero por lo menos lo que intentan es visibilizar que al menos deberíamos de gastarnos muchísimo más de lo que nos estamos gastando. Y esto es, claro, un tema que condiciona todo lo demás, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso nos inmovilice, porque yo creo que sería un error inmovilizarnos. Y otro detalle, que es un detalle muy importante, es ver las tendencias en la evolución de los cuidados o de las plazas, por decirlo así, en instituciones, en residencias. Todos los países que veis hacia abajo están en descenso de instituciones. Cuanto más avanzados en sus sistemas de bienestar son, pues ahí al final, como veis, está Dinamarca, Holanda, Noruega, los que más se gastan, pero también los que mejores sistemas tienen desde hace ya muchas décadas, desde los años 70 del siglo pasado, más o menos, ellos ya le dieron la vuelta al modelo institucional. Quedan hacia arriba muy poquitos y España está al lado de la media, está ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que a pesar de ese dato, que es de la OCDE, que son los mejores datos estadísticos que disponemos comparativos, pero yo creo que estamos como estábamos. No hay todavía políticas de desinstitucionalización, como a pesar de tener una estrategia, pero no hay unas políticas claras de desinstitucionalización, por supuesto de las personas que viven ahora, impensable, pero ni siquiera de transformación de las instituciones, estas enormes que tenemos en algún caso. Estoy acordándome la de Gijón, porque estaba antes con los asturianos, de 550 plazas, ¿no? Imaginaros lo que es vivir el final de tu vida con 550 personas en situación de dependencia, ¿no? Nada apetecible, francamente, muy poco apetecible. Largo pasillo, enorme comedor, mucha silla de ruedas y un horror. O sea, directamente es un horror eso. Pero claro, no podemos estar cantando, digamos, el tema de la desinstitucionalización si no desarrollamos servicios reales en los ámbitos comunitarios en torno a nuestros hogares, en torno a nuestras casas, en nuestros barrios, que cubran y realmente sean capaces de dar respuesta a las situaciones de dependencia, porque si no la gente tiene que acabar en una residencia de este tipo. Y en el medio está todo el desarrollo de lo que llamamos sistemas alternativos de alojamiento, que bajo el concepto vivienda, pues hay 1000 maneras de vivir, siempre hablando del concepto de vivienda para toda la vida. Es decir, yo no me voy a cambiar a los 75 años a un cohousing, por ejemplo, que si a los 80 he tenido un ictus o hago no sé qué me pasa, me tengo que ir a una residencia. Eso no puede ser, ¿eh? Entonces yo creo que ya empieza a moverse una aceptación y un consenso de que la casa, si yo me tengo que trasladar, que muchas nos tendremos que trasladar por razones diversas, a una vivienda, llamémosla colectiva de manera genérica. Esto yo os ofrezco que un día lo veamos con detalle, las alternativas de vivienda, porque esto es muy amplio y muy grande, pero que a donde vaya sea para siempre. Es decir, que yo pueda recibir allí los cuidados que necesito, o bien del sistema de servicios sociosanitarios de mi comunidad, de donde esté, o bien a través de modelos que ya reúnen con profesionales también dentro de esas viviendas a personas que tienen necesidades parecidas, ¿no? Más o menos. Bueno, ese es un mundo enorme que en este momento pues está no en crecimiento, sino que en los países nórdicos está instalado como el modelo. Ya están prácticamente... Sí, perdonad, es que estoy fatal de la voz. Prescindiendo de modelos institucionales clásicos, pero lo que sí, eso requiere cambios muy grandes. Con lo cual, os voy a hablar muy poco de desinstitucionalización, pero sí os doy la documentación de lo que esto supone, que esto supone ese cambio. Supone el invertir más en alternativas de alojamiento, menos en residencias, que además en este país pues tenemos la lacra, que no tiene ninguna pinta de cambiar, de que el 70% de nuestras plazas residenciales son de iniciativa privada,
concertadas con el sistema público, pero de iniciativa privada con fin de lucro, lo cual no hace falta que diga más, pero eso tiene implicaciones muy importantes. No son públicas. Claro, en otros sitios y en otros colectivos, como es por ejemplo de la discapacidad ha desarrollado mucho iniciativa social, que es más bien el mundo asociativo el que ha tirado de determinados programas que tienen financiación pública. Pero claro, los grandes proveedores, como bien sabéis, pues bueno, se vio sus debilidades fundamentalmente en la COVID, pero en la COVID se vieron muchas cosas, además de esa, que tendríamos que hablar de ellas. Pero la tendencia es esa, es dinero público que te permite comprar plazas en centros privados. Eso otro tema para irse al rincón de pensar, pero es complejo por lo menos. Y de esos servicios, pues solamente contaros que tenemos en este momento 1.600.000 personas que reciben algún tipo de servicio o de prestación derivadas de la ley, que como veis, os lo digo porque también hay un discurso que yo creo que yo personalmente no he compartido nunca, y menos ahora, que es esto de la ley no ha servido para nada, no hay dinero, por lo tanto no hay nada. No, hombre, no hay nada, no, sí hay. Debería de haber 3 veces más lo que hay, evidentemente, pero no denostemos lo que tenemos porque no están los tiempos para denostar nada que venga de lo público, en mi opinión. Entonces, bueno, pues ahí veis que hay eso, aproximadamente, ahí está en servicios, en prestaciones, pero es que hay personas que tienen 2 servicios, o sea que son más esa suma que lo que yo os he dicho de 1.600.000. Pero bueno, esos son mayoritariamente servicios y minoritariamente, pero de una manera muy importante, prestaciones económicas en el entorno familiar, que son constitutivas de debate. Lo dejamos en debate, ¿verdad, Gemma? Para otro día, si no. Vale, un poco para que sepáis, ¿no? ¿Qué inspira qué está inspirando esta reforma que está ya en el Congreso? Estamos ya contestando a enmiendas, ha pasado 2 veces por Consejo de Ministros, ha pasado por todos los órganos que tiene que pasar, que son 5.000, ha tenido 400 alegaciones que hemos contestado individualmente a cada uno. Quiero decir que esto es un proceso muy tedioso, muy largo, complicado. Pero en este momento está en el Congreso y claro, el gran deseo es que se apruebe positivamente, y ya pues lo dejo a vuestras consideraciones si lo vamos a conseguir o no. Yo no lo sé. Hay posiciones positivas porque está muy asociado precisamente a esos documentos inspiradores. Recordaréis que la reforma del artículo 49 de la Constitución, esa se aprobó por consenso hace 2 años, año y medio más o menos. Y es como que estamos ahí agarrados a esa reforma, porque esto es como desarrollo de esa reforma para ver si conseguimos algún consenso. El cambio es de 2 leyes, la de discapacidad y la de dependencia, y la de discapacidad cuenta con mucho más apoyos en partidos, llamémoslos, de la oposición. Entonces, bueno, todo eso es lo que nos hace estar con alguna ventana abierta pensando que igual pues se puede conseguir, pero ya sabéis cómo está el patio, ¿no? El otro elemento es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya también habréis oído, y yo os invito a que la semana que viene, el día 2, tenemos un acto como de un poco presentación de lo que va a ser la Convención de Derechos de las Personas Mayores, que después de 14 años de debate en Naciones Unidas, por fin se ha aprobado que se vaya a redactar, y ahora estamos ya, desde el INSERSO ya tenemos un equipo que está participando en eso, y obviamente queremos la participación de todos y todas, aunque en ese acto no estén, pero esto sí lo queremos. Tenemos una estrategia europea de cuidados y tenemos esa estrategia que conocéis como estrategia de desinstitucionalización, que anima a una reformulación de nuestro modelo. No tanto, o sea, siempre se suele confundir el que esa estrategia de alguna manera querría tirar las residencias. En ningún caso. Os podéis imaginar que eso no es posible, ni nos lo planteamos, ni pasa por nuestra cabeza, pero sí reformar estos modelos de residencias tradicionales muy institucionales, de habitaciones compartidas, de grandes pasillos, e intentar hacer cambios
hacia modelos hogareños donde la gente se encuentra muchísimo mejor, y de eso también sabemos. Bueno, yo creo que me tengo que acabar, ¿no? Por eso, pues yo sigo, otro día sigo con todos estos enfoques, y solamente yo creo que recordaros que necesitamos otro futuro en relación a los cuidados de larga duración, futuro que vamos a construir entre todos si hacemos visible la necesidad de políticas públicas y no el enfrentamiento de grupos de población, sino la responsabilidad que los poderes públicos tienen, y sobre todo con las personas que necesitan apoyos y cuidados. Ya es hora de que escuchemos a esas personas y adaptemos nuestras políticas a esas necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, hemos visto la perspectiva desde el punto de vista de la Administración, sus propuestas, sus alternativas, las inquietudes que también nos ha trasladado la propia directora, que existen en este momento en el órgano o en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Y ahora vamos a ver la perspectiva desde el sindicato, en este caso. Contamos con ello, o para ello, con la compañera Gemma Ramón Vallecillo. Creo que la han presentado algo antes, pero la voy a volver a presentar. Sabéis que es abogada desde el año 1996, es responsable del Departamento de Servicios Sociales de la UGT desde el año 2001, consejera en la Comisión Ejecutiva y Consejo General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que es el INSERSO, miembro del Comité Consultivo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Ha participado en varios meses del diálogo social relativa a todos los temas de derechos sociales, también en el Libro Blanco de la Discapacidad en representación de la UGT. Ha elaborado e impartido cursos en materia de servicios sociales, igualdad y discapacidad, y es autora también en varias revistas de artículos de opinión sobre temas sociales. Dicho esto, pasamos la palabra a la compañera Gemma. Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Yo confesaros que después de escuchar a Maite, pues como que una se pone más chiquitita, porque Maite tiene una forma de transmitir y una forma de hablar que no solo induce a la calma, sino que además es muy didáctica. Como habéis visto en la intervención, ha sido varias veces en las que pues me ha citado precisamente pues por las circunstancias que más nos preocupan y nos ocupan a la UGT y a la UJP en este ámbito. Yo os voy a confesar que la primera vez que escuché a Maite me sigue pasando. Maite cuando habla en la primera ejecutiva, cuando habla dices, bueno, es que compartimos absolutamente todo. Y es así, porque la forma de ver, de pensar, es un referente, ¿no? Ya habéis visto su currículum, pero es un referente, ¿no? en todas las políticas de mayores, en dependencia y en políticas de envejecimiento. Ha sido muy discreta a no hablar o hablar menos de las modalidades de vivienda, pero ella sí que ha liderado durante muchísimos años a través de la Fundación Matía nuevas formas de convivencia de las personas mayores, y desde luego es un espejo al que es importante que tengamos la perspectiva y que podamos mirar. Y como decía, pues compartimos absolutamente las cuestiones y los planteamientos que nos transmite y que decimos. Y bueno, pues ¿dónde están las diferencias y las circunstancias? Fundamentalmente algo que ella ha reconocido y que reconoce, que reivindica y que nosotros también reivindicamos, y tenemos que tener una voz común precisamente para toda esta reivindicación, y es la falta de financiación. En todas las políticas, en general, en las políticas sociales, en las políticas de mayores y, por supuesto, en el sistema de protección para la autonomía personal y atención a la dependencia. Por tanto, no existe ni va a existir un enfrentamiento más allá que la reivindicación que nosotros hacemos de algo básico,
que es cuando se aprobó la ley de dependencia ya hace 19 años. Desde luego nos encontrábamos en un modelo de sociedad que no es el que está ahora, pero fue un avance fundamental. Y es la atención y cuidados a las personas que se encontraban en situación de dependencia, pero con un punto y una referencia que nos ha marcado en ese momento y que nos sigue marcando ahora, que es la atención de profesionales. Cuando la ley surge, que es una reivindicación histórica de UGT, y surge también de un acuerdo de los interlocutores sociales, en el año 2005 estuvimos todo un año trabajando y que luego dio fruto, 2005 y 2006 finales dio fruto a la ley. Ahí sí que establecíamos unos parámetros y unas líneas, porque la atención de las personas que se encontraban en situación de dependencia, y explicando esto, explica yo creo que el modelo y hacia dónde nos queremos dirigir como sindicato. Explicando esta situación, vemos que las personas mayores o las personas en situación de dependencia no estaban siendo atendidas por servicios, porque no existía como tal, y la mayoría, pues bueno, más de un 80% eran dispensados por las familias, y en el mismo porcentaje, 78% mujeres. Somos las mujeres, parejas, hijas, madres, las que nos hemos dedicado al cuidado de las personas que se encontraban pues en esta situación. Eso es lo que queremos desterrar, porque lo fundamental es que las personas sean atendidas, desde luego, por profesionales. Y estas circunstancias que no nos planteamos nunca en un ámbito sanitario, no las deberíamos de plantear dentro de un ámbito de atención, más allá de que es evidente que los cuidados tienen que, una parte, ser lógicamente compartidos entre todos y todas. Como decíamos, bueno, pues la ley fue pionera. Éramos todos conscientes cuando se aprobó la ley que faltaba mucha infraestructura de servicios, y que precisamente pues en un principio iban a ser las prestaciones económicas las que mayoritariamente iban a ser. Prestaciones económicas que no solo son más rápidas a la hora de concederlas, sino también, hay que decirlo, son más baratas para el sistema. Lo que no esperábamos es que a día de hoy iban a continuar siendo mayoritarias. Es verdad que nos has puesto un cuadro, ¿no? Donde un quesito donde se ven, pero la tendencia que creíamos que iba a ser descendiente pues ha continuado manteniéndose y en algunos casos incrementándose. Esto lo que pone de manifiesto, y es algo que compartimos todos, porque la Administración también quiere prestaciones en servicios, es que los servicios en sí mismos no son suficientes ni antes ni ahora para algo que consideramos fundamental, que es la atención integral e integrada a las situaciones de dependencia. Para ello hay unas cuestiones que son básicas y fundamentales y que no va a poder resolver en parte la modificación de la ley de dependencia, pero hay cuestiones que sí que nos tenemos que intentar pues exprimir más y por supuesto reivindicar. Es que no solo se deben de incrementar los servicios, sino que este incremento tiene que venir validado por un incremento en la intensidad horaria, un incremento en las prestaciones, una compatibilidad en los servicios que sí que está prevista, pero y que evidentemente todo esto solo iba a ser posible a través de la modificación de la ley. Pero me vais a oír hablar, y permitirme que me voy a repetir en un par de veces por lo menos, algo que consideramos básico, que es la suficiencia de las prestaciones y la suficiencia de los servicios, porque no basta solo con tener una compatibilidad, sino que sean suficientes. Estamos hablando en torno al 1,2%, estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco en la cifra, con respecto a que una persona sea beneficiaria de varios servicios. Por lo tanto, con una intensidad horaria de ayuda a domicilio como la que tenemos actualmente, desde luego no va a cubrir las situaciones de dependencia. Y no nos engañemos, esto también es el resultado de por qué
se tiende a prestaciones de carácter económico, las prestaciones en el entorno familiar, porque las horas que se dispensan no son suficientes para atender las situaciones de dependencia. La reforma compartida y valorada de forma positiva por parte de UGT con pequeños matices, pretende abordar una serie de puntos claves y básicos y, como decíamos, pues adaptarlas al modelo de sociedad que tenemos ahora. A mí me gusta mucho lo que has comentado, Maite, ¿no? Con políticas pasadas que no valen ahora, ni muchísimo menos para la realidad en la que nos estamos enfrentando ahora. Y el cambio que se produce, los puntos claves son, sobre todo, adaptarla al cambio de enfoque de los cuidados, centrados en la persona, algo desde luego que es básico y fundamental. Garantizar que los cuidados sean de calidad y suficientes, ese concepto que nosotros consideramos imprescindible, y promover la permanencia en el entorno habitual de las personas que necesitan cuidados. Ya lo ha comentado Maite, desde luego nadie queremos ser cuidados cuando tus circunstancias personales ya no te permiten necesitas determinadas ayudas para las actividades de la vida diaria, pues desde luego nadie queremos estar pues en una residencia, como ha dicho, de 500 personas. Todos queremos envejecer en el entorno habitual. Lo queremos ahora, pero lo queríamos en 2006. Cuando eso fue una de las cuestiones que también para UGT nos parecieron básicas, imprescindibles, que estuvieran contenidas en la ley. Ahora veremos a ver si se cumple. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad estas cuestiones tan importantes ya estaban presentes, o por lo menos la consideración que nosotros tenemos como principios básicos en la ley, que ahora se está modificando, dichos y expresados probablemente de otra manera y no adaptados, evidentemente, pero el artículo 3 que marca los principios de la ley actual dice: la atención de las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada. Efectivamente, Maite dice que soy casi me defino martillo pilón, y yo digo casi que el azote, ¿no? De las diferentes direcciones del inserso, con la necesidad que las personas que se encuentran dentro del sistema tengan una protección integral y que sea desde luego también adaptadas a sus propias necesidades. Ahora mismo, tal y como está el sistema, consideramos, y la valoración que hacemos es que no se cumple, desgraciadamente, sobre todo por esa falta de suficiencia. La personalidad en la atención es otro de los principios que venían recogidos, que no es otra cosa que que se garanticen los cuidados, ¿no? Con un enfoque centrados en la persona. Y la permanencia, estoy citando literalmente el artículo 3 cuando dice: la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida. Por lo tanto, en el 2005, 2006 y en el 2025 consideramos lo mismo, y se debe de cumplir algo que consideramos imprescindible y básico. Pero para que esto cumpla, nada podrá ser ni antes ni ahora, aunque hagamos una reforma de ley muy completa y sobre todo proyectada a futuro, si no tenemos un importante incremento presupuestario. El tema de la financiación, que hay que dejarlo aparte, pero sí que nos tenemos que plantear cómo vamos a financiar este sistema que a día de hoy, por muy puristas que queramos ser y por muchas aristas que queramos limar y unificar, si no se incrementa la financiación tal y como está, o no se cambia el modelo de financiación, no habremos podido avanzar, desgraciadamente. Vaya por delante, y desde luego aquí lo queremos reconocer, que tanto este Gobierno, ya lo ha planteado Maite con los presupuestos, que la verdad es que porque son positivos. Otra cosa es que luego llegue Hacienda, iba a decir Paco con las rebajas, pero bueno, o con los recortes o que haya presupuestos. Entonces, estamos ya tocando temas más complicados. Lo que quería decir es que tanto este Gobierno como el anterior Gobierno sí que hizo
un gran esfuerzo económico. Recordemos el plan de choque aprobado en 2021, plan de choque que además surge de un acuerdo de diálogo social en enero de 2021 con los interlocutores sociales y el Gobierno, donde se priorizaba y las prestaciones en servicios, la calidad en la atención y algo que desde luego como sindicato no podemos perder de vista nunca, que es la calidad en el empleo y la validación precisamente de que el empleo sea de calidad. Pero ¿es suficiente? ¿Ha sido suficiente? Pues desgraciadamente no, porque la ley estaba bastante denostada por recortes tanto económicos como en derechos, no lo olvidemos, que realizó el Gobierno del Partido Popular. En aquel, me gusta llamarle decretazo, de julio de 2012, donde el sistema de consolidación, racionalización de medidas hizo un hachazo a la ley en un momento en el que ni tan siquiera estaba implantada. Por lo tanto, la ley es que en muchas ocasiones es verdad que nació una ley muy potente, pero nació herida de muerte en muchas circunstancias. Porque desgraciadamente, determinados gobiernos les gustaba intercambiar cromos, y eso sabe mucho más Maite en el Consejo Territorial, para aprobar desarrollos absolutamente necesarios y desarrollos reglamentarios que necesitaba precisamente la ley. En estos momentos, la reforma, podemos hablar, sí que me gustaría contaros brevemente la participación sindical, vamos a tildarla de especial. No se ha abierto esa mesa de diálogo social que estaba constituida y que habíamos estado trabajando y que además estaba comprometida para todas las modificaciones que se realizaba de la ley de dependencia, para poder abordarlas, ¿no?, a través de una comisión de seguimiento precisamente del diálogo social, y que había culminado en el acuerdo que os acabo de decir en el año 2021. No se ha abierto como tal, pero sí que ha habido un proceso de interlocución, y negarlo pues sería negar la evidencia. Habéis podido ver la buena relación que existe tanto con la Secretaría de Estado como con Maite, y sobre todo que el acercamiento que tenemos en las posiciones. Entonces, ha habido sobre todo un intercambio de reivindicaciones y necesidades, y una cuestión que me parece muy importante es que nos hemos sentado a ver lo que pone la ley, lo que decimos, y tener un acercamiento en cuestiones que son incluso hasta de carácter técnico, para poder tener ese acercamiento y tener ese resultado que todos esperamos. Brevemente, voy a hacer una valoración positiva, por supuesto, de la ley. Se va a establecer un marco común del copago, esperemos conseguir esa tan ansiada equidad territorial. Se va a desarrollar la coordinación sociosanitaria, cuestiones todas ellas que también estaban recogidas en la ley y que no se han podido desarrollar. La complementariedad de las prestaciones, esto es algo absolutamente básico y muy importante. La universalización de la teleasistencia. Y algo que también reivindicamos y nos parece básico, que son los servicios sociales como servicios esenciales. Pero como decíamos, y quiero ya resumir muchísimo, el núcleo gordiano y una de las cuestiones fundamentales es la suficiencia de la atención, que viene directamente relacionada y de forma proporcional a la financiación o la infrafinanciación que en muchos casos existen. Las prestaciones económicas continúan en ascenso y consideramos que o tenemos dudas si esta modificación va a favorecer precisamente a minorar las prestaciones económicas. Y sobre todo por una cuestión que nos parece muy importante, ¿no? Se establece una modificación de lo que está hasta ahora como la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Se abre siempre la prestación, recordar que la prestación no se otorga al cuidador, se otorga a la persona beneficiaria, y el cuidador es hasta ahora pues una relación dentro del entorno familiar. Ahora se abre al entorno relacional. Nos hubiera gustado mucho más que se recogiera el entorno afectivo, porque evidentemente entendemos nuevas formas de convivencia,
pero no es lo mismo el entorno relacional. Yo puedo tener relación con una persona, pero no voy a tener la afectividad para esa gratuidad. Y aquí lo quiero hablar muy claro. La prestación económica en el entorno familiar, o sea, el que ejerce de cuidador, lo ejerce efectivamente porque tiene una relación familiar o afectiva con la persona, pero es gratuita. Porque de lo contrario no estaríamos hablando de cuidados, estaríamos hablando de empleo, y empleo no profesional. Entonces, esto es el núcleo fundamental y desde UGT siempre insistiremos, y la mayor discrepancia que nos encontramos con la ley, compartiendo absolutamente muchísimos de los puntos que hemos citado y que vienen recogidas en las modificaciones. Pero más allá de todo esto, además, hay otro punto que desarrolla ese mismo artículo. Y es que dice, excepcionalmente, os recuerdo también que excepcionalmente ya es la prestación económica del entorno familiar, y estamos en un 30%. Y ahora dice que también excepcionalmente de la excepción no se podrá exigir la convivencia si entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora no profesional existe un compromiso de cuidado sin contraprestación económica y ambas residan en viviendas próximas. O sea, que ya se adelanta la ley, se pone la tirita sin que exista contraprestación económica, pero es evidente que nadie va a figurar que existe una prestación económica, pero se abre el melón que vivan en residencias, residan en viviendas próximas. Se supone que la atención que se puede dispensar es precisamente por la inmediatez, porque convives con la persona que requiere esos cuidados, porque si no puedes convivir. Hay otra serie de prestaciones en servicios que es a lo que tenemos que ir y sobre todo lo que tenemos que incrementar en la intensidad y en la suficiencia, eso que digo que iba a repetir, y no optar por una prestación familiar de cuidados en el entorno familiar si esto no va a ser así. Yo termino con todo esto. Desde luego, la ley, como os he dicho, la modificación la valoramos de forma positiva, pequeñas aristas que se va a cumplir. Confiamos precisamente en que sí que sea aprobada, porque además Maite es muy discreta, pero el juntarla, ¿no?, con la modificación de la ley de discapacidad para el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, juntarla en el mismo texto, esto lo que hace es que sea difícil que determinados gobiernos de la oposición puedan oponerse de una forma tan taxativa como se venían oponiendo. Por lo tanto, confiamos. No os entretengo más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, la verdad es que ahora es un compromiso. Perdona en todo caso que te hubiera cortado, pero es que por un lado estoy viendo el reloj, por otro lado estoy viendo los compromisos de la directora, que me dijo que como mucho a la 1:45 se tenía que ir y no sabía muy bien cómo hacerlo, sinceramente. Digo, cortar una intervención me parece mal, pero no daros la palabra, por lo menos para que hagáis una pregunta o dos, o tres como máximo, sí que vamos a ser muy concretos en la pregunta, por favor, y en todo caso le damos la palabra a quien la pidáis de las dos ponentes. Paco. Bien, gracias. La directora del Inserso en tu intervención ha mencionado que vivimos cambios, modificaciones, y nosotros en el sindicato y en la Unión de Jubilados y Pensionistas hemos observado que el Inserso ya ha empezado a aplicar dichas modificaciones. Sin saber por qué, habrá razones que lo justifiquen, hemos visto que este año el proceso de vacaciones del Inserso, durante los meses de mayo, junio y septiembre, para los que vayan a acceder a esas vacaciones, se supone que cuesta 100 euros más. La pensión nuestra durante todo el año es la misma. Entonces no sabemos por qué durante 3 meses, si solicitamos una plaza de vacaciones, tenemos que pagar 100 euros más. Aparte del otro problema que hay, que llevamos arrastrando tiempo, es que si una persona está viuda o separada,
como no puede ir acompañado de esos viajes, tiene que pagar un porcentaje más. Nada más, gracias. Hola, yo tengo una cuestión un poquitín más técnica y son los baremos. Para tener acceso a esas prestaciones, ayudas, teleasistencia, lo que sea, te tienen que valorar. Tiene que venir un trabajador social, un psicólogo, unas personas a tu casa, donde sea, y valorar tus circunstancias, tus necesidades. Yo lo que he visto en mi comunidad, Baleares, es que la situación que antes era X y te daba derecho a… O sea, te ponían un grado 2, cambia, estás peor, pero estás en un grado 1 a duras penas. Además, así de casos, es decir, ¿cómo puede ser que me cambien a mí el termómetro, la temperatura, porque eso es jugar al trile, y le estén restando derechos a personas que tienen necesidades? Es decir, yo para dar menos recursos, no quiero ser mal pensada, lo que hago es que bajo, es decir, subo la cantidad, digamos, de puntos, lo mal que tiene que ser una persona de dependiente para que tenga acceso. A mí eso me parece de una crueldad y de una, no sé, es que no le quiero poner adjetivo porque me parece feo, dañino, lesivo. Y eso es una cosa que se debería valorar y también ver las diferencias con las diferentes comunidades autónomas. O sea, yo puedo ser dependiente aquí y en Cataluña no. Y en Cataluña tienen unos derechos y aquí no. Y soy la misma persona. Gracias, María José. José Luis. Gracias a las ponentes por la exposición, especialmente a Gemma por la lucha permanente que mantiene por el mantenimiento y mejora de los servicios sociales. Yo quería plantear, ya sé que efectivamente no todo depende del Inserso, sino también de las comunidades autónomas para mejorar todos los temas de dependencia, pero recordar en cualquier caso que hay temas que se deberían de legislar de alguna forma para evitar algunos de ellos y mejorar otros. Por ejemplo, evitar la gestión privada en centros públicos, porque son nichos de especulación donde se nota que no solo en las residencias, por ejemplo, que se inician con gestión privada, sino en las que se cambian la gestión pública-privada, se empeoran de inmediato las condiciones de los residentes que hay en los servicios y en las comidas también se quejan mucho, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si se puede revertir toda esa situación. Y por otra parte, también incidir en la necesidad de la profesionalización, como decía Gemma, y las acreditaciones profesionales, que a pesar de que se legisló hace años ya sobre eso, se sigue sin cumplir en bastantes de las residencias donde yo conozco. Y eso redunda también negativamente en la atención de los residentes. Y bueno… ya se acabó, José Luis. Sí, únicamente tengo más cosas, pero una cosita más. Ya tiene bastante corta. la directora. El incremento del personal para inspecciones en las residencias. Gracias. La compañera aquí. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, a ver, es una sugerencia. Abrir la oportunidad en la reforma esta de la ley o como proceda, la participación de los ayuntamientos en el cuidado de las personas. Aquí estamos hablando de la Administración Central a través del Inserso, las comunidades autónomas y yo creo que falta la tercera pata, que son los ayuntamientos. Y no me refiero a los ayuntamientos grandes, sino a los ayuntamientos pequeños. Yo soy de Castilla y León, nuestros municipios son muy pequeños, pero los ayuntamientos no participan en la atención porque no tienen esas competencias. Yo no me puedo gastar un dinero, por muchas ganas que tenga, en el cuidado de las personas porque no tengo esas competencias como ayuntamientos. Entonces, yo sugiero que se abra esa posibilidad. Y, por ejemplo, para determinados cuidados, en Castilla y León, en municipios muy pequeños, por ejemplo, es que es muy difícil ir al podólogo o es muy difícil de ir a que te den
los fisios, masajes, incluso una peluquería tan importante. O sea, cositas así de esas que si abrimos el abanico, los ayuntamientos se pueden hacer cargo de esas gestiones y, hombre, facilitamos mucha mejor vida a nuestros vecinos y vecinas. Nada más, muchas gracias. Gracias, compañera. La última ya. Gracias, Anatolio. Bueno, soy Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, para los que no me conocéis. Mira, era una pregunta para Maite, enhorabuena por tu intervención, que me ha gustado mucho. En Madrid hemos hecho un trabajo que es un estudio sobre las ratios necesarias en las residencias, ratios de personal en las residencias de mayores, que lo hemos hecho entre UGT, comisiones, Pladimare, que es una asociación de familiares, y también ha colaborado y participado la SEG, los geriatras y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Entonces, nos parece una vía interesante, realmente tampoco dista tanto lo necesario en Madrid a lo necesario en otro sitio, y quería saber a nivel estatal si hay alguna iniciativa, porque la desinstitucionalización está muy bien, pero evidentemente, como tú bien has dicho, las personas que están en la residencia están y va a haber más personas. Entonces, ¿hay algún trabajo en ese sentido o algún avance o tenéis alguna idea sobre esto? Gracias. Bueno, me tenéis que disculpar porque es que realmente me tengo que ir. Empiezo por los 100 euros. A ver, yo creo que olvidamos que esto es una prestación complementaria del sistema de seguridad social que tiene como primer objetivo, y es así, el mantenimiento del empleo en determinadas temporadas. Cuando se ha hecho esto es precisamente porque está empezando a fallar el mantenimiento del empleo, porque, como es normal y todos entendemos, pues todo el mundo quiere ir en determinadas fechas y no en otras. Entonces, lo que estamos intentando es no penalizar, digamos, de una manera tan clara, ¿no?, sino que haya una mayor equidad para que esto se produzca. De hecho, estamos comprometidos a hacer este año un informe sobre mantenimiento de empleo porque hay meses que la gente no viaja y entonces no cumplimos uno de los objetivos para los que se creó esto. Esta es una razón importante. Hay otro incremento de 100 euros para las personas que repiten viajes, que son bastantes, y que casualmente pues tienen pensiones altas, y eso ha estado compensado con viajes a 50 euros para personas con pensiones no contributivas o menos, porque esas personas nunca viajan y además tenemos todos los datos. Entonces, lo que se ha intentado es un poco más de equidad dentro de un modelo que no tenía incremento presupuestario. El incremento que planteamos para 2026 es de un 10%, que si hay presupuestos bien y si no estaremos en las mismas siempre, ¿no? Pero se ha intentado todo eso, subir un poco digamos que la aportación del Inserso a este programa, porque no hace falta que os diga que los hoteles se han doblado de precio en los últimos años, en los últimos tiempos, están por las nubes, ¿no? Y por lo tanto, para intentar no bajar la calidad, intentar que estos hoteles puedan tener una subida. Estamos teniendo problemas importantes porque esa subida la cogen los licitadores y no tenemos nada claro, por no decir más detalles, que eso esté revirtiendo directamente en el pago a los hoteles. Pero bueno, esto es el mercado, ¿no? Nosotros tenemos unos licitadores que ganan un concurso y luego ellos son los responsables de toda esa gestión. Es diferente en balnearios, pero en turismo es así. Yo entiendo que puede no gustar, pero también tenemos que tener en cuenta ese objetivo, porque si no es difícil mantenerlo como una prestación complementaria del sistema. Y es una prestación complementaria. Esto no es, para eso están otros que sacan ofertas de otro tipo, pero esta tiene que ver con nuestro sistema de bienestar y con nuestro sistema de protección social. Entonces, esto creo que hay que tenerlo en cuenta. Baremos. Yo creo que te estás refiriendo al baremo de discapacidad. No, es que es raro porque el baremo de dependencia no ha cambiado. O sea, tendrá que cambiar precisamente ahora
cuando, si se aprueba la ley, ese baremo tiene que cambiar, porque se introducen nuevas situaciones. En principio, el baremo sí que es una legislación de Estado, de la Administración General del Estado, y en eso yo diría que como norma, como sabéis, la variabilidad de las comunidades autónomas pues es impredecible, pero en principio es una norma que rige para todo el Estado, con las mismas condiciones para todo el mundo. Entonces, lo que cuentas, yo sé que ha habido algún momento en la gran crisis, en la época esa, donde de alguna manera se intentó dar marcha atrás a base de esos modelos de clasificación de dependencia que en vez de reconocerte te quitan derechos, por decirlo así. Pero en este... No. Sí, yo creo que es el mismo. El sistema de acceso a residencias, por ejemplo, o a servicios domiciliarios, eso sí cambia. Ya. Pues no es, o sea, el baremo es el mismo. Es de las pocas cosas que conservamos con una legislación de ámbito Estado, porque, como bien sabéis, los servicios sociales son competencia total de las comunidades autónomas y, por lo tanto, nosotros estamos como levantando el dedo así, pero no mucho porque nos lo quitan inmediatamente. Entonces, bueno, las diferencias entre comunidades autónomas son abismales, cada vez mayores, y nuestra capacidad de acción es muy pequeña, por no decir prácticamente nula. Pero sí que hay un modelo de valoración que es común. O sea, que eso es lo que sí puede cambiar, es el modelo de acceso a determinados servicios, porque eso sí es suyo, y sí que puede tener. Eso es lo que puedo decir. Mucho me temo que la gestión privada en centros públicos no solo no va a mejorar, sino que se va a generalizar más. Yo tengo el defecto de ser realista, ¿no? Ser realista porque llevo toda la vida en esto y entonces no veo tendencias de volver a lo público, todo lo contrario. Luego podríamos entrar razones, que hay muchas. Aparte del lucro, evidentemente, que esa es la más importante de todos, ¿no? Pero bueno, luego hay otras que tienen que ver con la gestión de lo público, es más complejo y un montón de cosas más. Que ahí también yo creo que tenemos que irnos al rincón de pensar en ese tema, porque si no acabará siendo todo privado. Y esto es grave, pero yo no veo eso. Acreditaciones profesionales, estamos en ello. Está ya un borrador de decreto del Ministerio de Educación para facilitar una acreditación profesional con formación, evidentemente, pero no con las condiciones que hay ahora. El problema de las condiciones de ahora es que, como sabéis, pues yo diría que casi 8 de cada 10 personas que se dedican al cuidado proceden de otros países, son migrantes. Y esas personas no tienen acceso al sistema educativo nuestro, ¿no? Yo no puedo pedir a una persona que viene de Honduras que entre en una formación profesional grado 2 que necesita toda una historia educativa que no tiene ni va a tener nunca. Entonces, lo que se ha hecho en la mayor parte de Europa, y estamos en ello, aquí también es montar sistemas de acreditación con una base muy fuerte de práctica, de aprendizaje práctico y sin requerir una educación previa, porque si no toda esa gente va a estar fuera siempre, cuando la realidad de los hechos es que son las que nos cuidan y si no aparece Trump y compañía, que tiene pinta de que igual sí, pues van a seguir cuidando, porque nosotros estamos aquí y ellas están en el cuidado. Esto es así. Y creo que también yo sí que hago un llamamiento al realismo en determinadas cosas, porque si no nos vamos a estar dando contra la misma piedra sistemáticamente. Y las que cuidan ahora son mujeres inmigrantes mayoritariamente. Y luego los demás, pero ellas primero. Así que vamos a reconocerles sus derechos, porque si no, no sé dónde vamos con esto. Pero bueno. Lo último, la inspección, las inspecciones, ratios y demás. Nosotros ahora estamos acabando el segundo censo de residencias, donde vamos a poder tener ratios de residencias muy rigurosas. Yo creo que en el estudio que habéis hecho, yo creo que estaba Vicky Zunzunegui apoyándoos o en algún momento, no lo sé,
pero bueno, quiero decir que hay gente con mucha formación que está colaborando también en este tipo de cosas y sí que vamos a poder tener ratios. También digo que las ratios solas no son un indicador de calidad, son uno, pero hay otros, ¿eh? Esto tengámoslo por favor en cuenta, porque yo he trabajado en lo público y en lo privado y hay de todo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el trabajo no solamente es que yo tenga muchas más que obviamente necesito, sino que además trabajemos como cuidamos. Y eso está muy verde todavía. Y no cuidamos nada bien, la verdad. Lo digo desde la experiencia profesional, no es ningún ataque a nadie desde lo profesional, pero es así. Tenemos que aprender a cuidar mejor y además tener más ratio. Sin la ratio no vamos a poder cuidar mejor, pero con la ratio podemos seguir cuidando mal. Y esto pasa bastante. Pero bueno, eso es otra vez lo de las cosas que yo invito a lo de irnos a pensar y hacer una reflexión clara, transparente y sincera sobre lo que está pasando. Porque están pasando muchas cosas que son muy complicadas. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que va a haber pronto datos de ratios, que son parecidas, como bien dices, las de Madrid a las de otros sitios. Ahora también son parecidas, no son... Madrid tiene otros problemas, además añadidos, pero no vamos a entrar en ellos. Y luego, lo último, la participación de los ayuntamientos. ¿Qué más quisiéramos que la participación de los ayuntamientos? Desde la creación y el grupo de trabajo de creación de la ley del 2006, estábamos reclamando la presencia de la Federación, al menos de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero no lo hemos conseguido. Las comunidades autónomas se consideran las únicas representantes y no esto. Otra cosa es que hay una transferencia económica en la mayor parte de los municipios para la gestión de servicios fundamentalmente domiciliarios y son los municipios los que lo gestionan con el dinero, por decirlo así, de la comunidad autónoma. Eso sí, eso funciona en muchísimos sitios. Y lo de los ayuntamientos pequeños es que es muy complicado. Bueno, sí. Ahí entraríamos en el debate de las prestaciones económicas, que no voy a entrar porque si no nos volvemos a encender y yo me tengo que ir. Pero muchas gracias, Maite, Gemma. Perdonar por la premura, quizá de las intervenciones de esta mañana y de hoy haya salido trabajo para próximas fechas y a lo mejor resulta que tenemos que montar otra jornada para trabajar con más profundidad en varias de las cuestiones y con más tiempo, sobre todo, en varias de las cuestiones que hoy. En todo caso, lo vamos a reflexionar y antes de clausurar lo diremos. Pero en todo caso, muchas gracias a Gemma y a la directora y gracias a todos.